Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad?, a este programa. Un millón de gracias por estar allí frente a su televisor y presto, ¿verdad?, a conocer temas interesantes acerca de nuestra historia. No solamente la historia regional, local, sino que también la historia nacional. De un recordatorio, ¿verdad?, para aquellas personas que de una u otra forma marcaron valga la redundancia, marcaron los tiempos de la historia referente a temas que son muchas veces controversiales, ¿verdad? Pero que, bueno, para eso estamos nosotros, digamos, para mostrarle algunas cosas, la decisión, digamos, de su forma de ver estos temas, indudablemente que es individual. Queremos agradecerle, como siempre, a Mall Plaza Real, más cerca de ti, a las personas que vienen desde otros puntos de nuestro país. Visita Mall Plaza Real, calle Colipí, ¿verdad?, entre Colipí, Carrera, por el sector norte, y Colipí con O'Higgins, por otro lado. Allí está Mall Plaza Real. También queremos agradecerle en atacama.com, facilitadores de servicios y negocios. Usted que siempre está en nuestra capital regional y necesita una oficina, ¿verdad? Necesita traer personas, hacer negocios, y todo eso, digamos, que va a través de su trabajo, vaya ahí en atacama.com, facilitadores de servicios y negocios. Allí le van a brindar una oficina con todo lo que usted necesita, ¿verdad?, para que ese minuto, esas horas de, digamos, de trabajo acá le sean más gratas y, por supuesto, a bajo costo. ¿Qué le parece? Arriendo de usted lo que quiera. Gracias a ellos vamos con nuestro programa. La verdad es que junto a Víctor Nieva, vamos a pedido suyo, vamos a adentrarnos en un tema que para muchos es controversial, para otros es algo, digamos, que facilita el triunfo o la derrota de una guerra. Usted dirá, pero ¿de qué se trata? Se trata de el espionaje, ¿verdad?, en las guerras. Hoy en día está muy de boga, ¿verdad?, este tipo, digamos, de acciones que ejecutan los gobiernos, los estados, cuando están en conflicto. Nosotros también tenemos las imágenes de espías, digamos, chilenas o chilenos en la Guerra del Pacífico. Y una de ellas, ¿verdad?, se dice, y me voy a permitir, ¿verdad?, este es un ayuda a memoria, conversar un poco acerca de Leonora Latorre. Esto dice la desconocida espía chilena de la Guerra del Pacífico. Dice, en el clásico de la literatura chilena, Adiós al séptimo de líneas, Leonora Latorre es una chilena joven y bella que se ve involucrada en la Guerra del Pacífico luego que su prometido Alberto Cobo participara de esta. Así Latorre se transforma en una espía para nuestro país, ganándose el cariño, la confianza del general Juan Buendía del ejército peruano y comandante en jefe de la fuerza de la Alianza Perú-Boliviana. Luego vamos a entrarnos un poco más acerca de Leonora Latorre. Víctor, millón de gracias por estar nuevamente y adentrarnos en digamos, en esta figura, ¿verdad? Hay una película de justamente Leonora Latorre, esta actriz, ¿verdad?, que es chilena,
Urrejola, el apellido de esta dama, que la personifica en esta película. Víctor, Leonora Latorre. Hablemos primero, digamos, porque este es, según los estudios, es una... ella nunca existió, solamente existió el nombre, ¿verdad? Ni tampoco el nombre. Y tampoco el nombre. Ni tampoco el nombre. Jorge Nostroza le dio un poco de romanticismo cuando escribió los libros del Séptimo de Línea, que según él en una conferencia que dio hace muchos años, cuando vino para acá, le iba a colocar los Atacama, batallón Atacama, pero como ya estaba el libro armado, ya prácticamente lo dejó con adiós al Séptimo de Línea. El Séptimo de Línea hoy en día es el Regimiento Esmeralda, que se ubica acá en Antofagasta, en la primera división de ejército. Entonces Nostroza, cuando escribe la historia de la Guerra del Pacífico 1879-1884, le da romanticismo a la historia, colocando a Leonora Latorre para que se podría decir, empezaba a tener relaciones con el general Buendía para saber de la situación. Y la verdad es que Leonora Latorre nunca existió. La espía que había allá en el Perú se llamaba Ana. Y la otra espía era la Irene Morales, que ella tenía una pensión allá en Tacna. Y ella fue que en una pelea su marido se agarró con el jefe de la policía y lo venció. Entonces, son de puros golpes, ¿no? Lo venció. Entonces el boliviano, humillado que como quedó, lo metió preso y lo fusiló. Y viene la Irene Morales, va y le dice que voy a volverle. La echan, al final la echan, porque también hubo en el Perú reticencia hacia los chilenos. La mayoría del norte, contando desde aquí de Paposo para arriba, porque eso era parte de, podría decir, que Chile le facilita, porque Bolivia jamás tuvo mar. Incluso aún hoy en día ellos dicen que el Alto Perú no tenía nada que ver con Bolivia. Resulta que el Alto Perú nace Bolivia, en honor a Simón Bolívar. Entonces viene cuando empieza todo esto y empieza la guerra, Irene Morales va avanzando, y cuando llegan pasando por Tacna, va a buscar al policía, jefe de policía. Y lamentablemente a ella no lo encuentra. Lo habían metido en otros regimientos para otro lado y no lo encuentro. Entonces ella quedó con la raya picada por dentro, porque quedó tostada con lo que había pasado, porque lo que quería ella era venganza. Así de simple. Entonces viene en cierta oportunidad a la cantinera esta, la envían con 60 prisioneros. Escoltan a 60 prisioneros con la escolta que traía, y los traía de prisioneros de guerra. En ese entonces el Tratado de Ginebra no funcionaba mucho. No era como hoy en día, que hay que tener... En las guerras siempre pasan cosas que no deberían de ser. O sea, cuando caen civiles, niños, ahí ya la cosa ya no es entre soldados. Sucede que cuando venía llegando a Arica, coloca a todos los prisioneros en la catedral de Arica. Coloca frente en las escalas y los fusila. Y todos quedaron, pero... Y ahí ella tomó venganza. Le dicen, yo no he estado, hace tiempo que yo no he estado en Arica, y se dice que en Arica, en los escalones de la catedral, de la iglesia que hay ahí, que da casi hasta un costado del morro, están todavía los piquetes de las balas que pegaron, que los traspasaron algunos, y ahí dejó la matanza. Entonces ella se sale de ahí, es como que si se desahogara con lo que le hicieron al marido. Perdón, y ella sí que fue espía. Claro, ella pasaba información a la fuerza chilena. Pero era boliviana. No, era chilena. No, era chilena. Ella tenía una pensión en Tacna. O sea, ella, digamos, prestaba un servicio
Claro, como un claro, restaurante, era una pensión, un restaurante que se les podría llamar hoy en día. Bueno, era el mejor lugar, digamos, para Para comer. obtener información, pues. Claro, sí, pues ahí llegaban todos. Mira, Víctor, y usted también, por supuesto, acá dice que la torre se transforma en una espía para nuestro país, ganándose el cariño y confianza del general Buendía, del ejército peruano, que ya lo dijimos, y desde la publicación de la obra en 1955 el personaje se gana un espacio en el corazón de los historiadores y el país. Más abajo dice, si bien la obra del autor iquiqueño maneja tanta ficción como realidad, al incorporar personajes que realmente existieron, como el coronel Santiago Amengual, Alberto Solar y el propio Buendía, sus dos protagonistas, Leonora y Alberto, no existieron. No existieron los dos. Ese romanticismo que hay entre un soldado y la Leonora no existieron. No existieron. No existe. Porque, para empezar, todas las cantineras tenían marido. Por ejemplo, la Filomena Valenzuela, el marido era de acá del batallón cívico de Atacama, era el jefe de la banda. Sí, correcto. Era de ahí. Entonces no podía, la mayoría de las mujeres seguían a los maridos, igual que las rabonas, allá en las bolivianas le decían las rabonas, porque ellos iban con todo detrás del marido, iban con los hijos, con la ropa, con la comida, todo le llamaban las rabonas. Era obvio que las rabonas es la cola, iban detrás de ellos. Entonces cuando se enfrascaban en una batalla, ellas quedaban en un lugar protegido, y el marido iba, y cuando terminaba la batalla, ellas lo iban a buscar si le había pasado algo, o si estaba herido, o si estaban muertos. Las cantineras no, también iban, pero ellas participaban en las peleas. No se quedaban estáticas esperando que llegaran. Ellas estaban ahí. Hay una de nosotros de que fue enfermera y está enterrada en el cementerio de ahí de Antofagasta, que también iba con el marido y ella pasó a enfermería. La enfermería en ese entonces era un balazo en un brazo, no había cómo detener la hemorragia o cómo la infección, simplemente le cortaban el brazo, por eso muchos quedaban mutilados. Un brazo, una pierna. El Franco Amengual también era uno de ellos, era del Cazadores. Oye, y de ahí, Víctor, nace la frase el pago de Chile, ¿no? Ah, claro, porque muchos quedaron votados. Claro, Muchos quedaron votados. Inclusive, después de la Guerra del Pacífico, muchos de estos héroes, digamos, participantes de la Guerra del Pacífico, se les veía en las calles pidiendo claro, limosna. Ahí viene el famoso dicho pago de Chile. Lamentable. Bueno, igual que la expresión esa que oba la corneta. Correcto. Cuando entraban a los heridos, los metían a las carpas hospitalarias, salían ahí, miraban ahí, tapan la corneta. Entonces había uno que tocaba la corneta y el compadre significaba que había fallecido. Ahí en ese significado. Ahora, que oba la corneta es otro significado hoy en día. Sí. Víctor, fíjate que leyendo un poco acerca de esta breve historia de los espías chilenos o las espías chilenas en la Guerra del Pacífico, indudablemente que contribuyeron quizás muchas veces, digamos, con la información a poder gestionar de una u otra forma, digamos, su forma de actuar, porque con esos antecedentes ellos podían, digamos, hacer su trabajo de inteligencia, digamos, táctico. Mira, la inteligencia, el Perú y Bolivia no tenían servicios de inteligencia. Se acoplaban a las informaciones que los mismos reporteros de acá en Chile envían por el telégrafo para allá. Y como las líneas telegráficas llegaban hasta allá, hasta Iquique, llegaban a Tacna, entonces ellos se interiorizaban desde ahí a saber dónde estaban las tropas, qué estaban haciendo, hasta que se dieron cuenta los chilenos y cortaron eso. Pararon totalmente eso, porque es lo mismo que, por ejemplo, cuando dicen que Hilarión Daza fue uno que también supo, según él, ahora se ha comprobado que no estaba había un carnaval allá en Oruro, pero él no sabía que hasta que le llega un chasqui avisándole que
Pisagua había caído. Entonces, ahora, de espía, Chile tuvo muchos espías. El primero de ellos fue en 1870, fue Arturo Prat, porque quería saber él, por mediante los cónsules, por mediante extranjeros, de que quería saber cuál era la fuerza militar que tenía, porque Argentina ha tenido muchos territorios sin pelear una guerra. Argentina siempre se ha aprovechado de la situación. Se ha metido, se podría decir, se metía al último. Argentina nunca peleó una guerra. Incluso hasta el último, con la guerra de las Malvinas, que según la historia, las Malvinas eran inglesas antes que naciera la Argentina. Entonces, ¿de qué están reclamando? Como Bolivia está reclamando el Pacífico, que Bolivia nunca nació con el Pacífico. Nosotros había un tratado de Auroposiditis, que significaba que Chile le pasaba los territorios para explotarlos, con un tratado de 1874. Y como Hilarión Daza era un dictador, como tantos que hay aquí han habido en América Latina, entonces él altera eso, y ahí hay otra controversia más. Una, en 1877 se produce un terremoto y maremoto en Arica, arrasó con Arica. Y el otro es que Hilarión Daza quería sacarse a la compañía salitrera de Antofagasta y le agrega 10 centavos al quintal de salitre. Entonces ahí hay una controversia, y él, Hilarión Daza, decía que quería esa riqueza para parar Arica. Entonces ahí hay un desbalanceo ahí, que cuál es la verdad de las dos cosas. Y la mayoría de ahí en Antofagasta, las salitreras trabajaban chilenos, hasta que se le ocurrió la mala idea de empezar a pescar y a rematar las empresas, y ahí Chile ya no lo ocurrió. Y ahora el 14 de febrero Emilio Sotomayor llega ahí con el Blanco Encalá y el O'Higgins, llega a Antofagasta, toman posesión de Antofagasta, diciéndole al intendente Severino que hasta ahí nomás llegó. Víctor, a propósito de la guerra del Pacífico, hay varias, digamos, no sé cómo decirlo, pero en el fondo, antes de la guerra del Pacífico, antes que se desarrollara, se declarara la guerra del Pacífico, Chile, ¿hasta dónde llegaba, digamos, por el norte? Hasta Paposo. Hasta Paposo. Hasta Paposo, porque todo llega hasta el paralelo 23 primero, y después cuando se arma llega hasta el 24, que queda ahí a la altura de Paposo. O sea, de Paposo para acá era Chile. Paposo, digamos, en Taltal. 40 kilómetros un poquito más arriba de Taltal. Es decir, Perú boliviano era Antofagasta, ahí está, Arica. Ese era el límite. Este es el límite. Claro. Dice antiguo límite Chile-Bolivia 1879. Límite provincia de Atacama el 31 de octubre de 1843. Esa es la foto, ¿verdad? Verídica, por supuesto. Es decir, todas las ciudades como Arica, Antofagasta, Iquique. Arica y Iquique eran peruanas, y boliviana todo hacia abajo, porque se hizo un tratado ahí, pero no era de Bolivia. El Auroposiditis significa que a ti te facilitan algo para que lo explotís, pero no es tuyo, y con la condición de que tú tenés que aceptar mi gente también metida ahí, sin maltratarla, como gente trabajadora que podían estar ahí. Y Hilarión Daza no aceptó el tratado después, y ahí es cuando se empieza a armar la campaña de Tarapacá. Víctor, acá tengo una fotografía que me parece que en el programa anterior no lo profundizamos, pero dice los juramentados de Atacama. Claro. Cuéntanos un poco acerca de los juramentados. ¿Cuántos eran? 5. Y esto, en Dolores que cayeron 2, y el otro Torreblanca, y él cayó en la entrada de Taño, junto con Capitán Rafael Torreblanca Dolarea. Claro. ¿Ya? Y los hijos de Juan Martínez también cayeron allá, y él también. Y cuando siente que caen los hijos, él dijo una frase
que siente la muerte de sus hijos, pero si hubiera tenido más, él se lo había traído y habría peleado por la patria, por el país. Sean bien motivados las tropas. Sí, acá está en la foto, así, la mostré. En Dolores. Acá, Víctor, están 3, pero no están ahí, o sea, eso es nada más que una demostración que estuvieron ahí y un se los trajeron. símbolo. Todavía, o sea, ya no estaban ahí. No, ya no están ahí. Y ahí se corre peligro eso porque un poco más allá hay una minera. Pero esto es territorio actualmente chileno. Sí, pues está en Tarapacá. Ah, verdad. En la pelea de Dolores, que está en el Cerro Chico que está ahí en Tarapacá, cuando estuvieron a punto de los peruanos. O sea, la guerra ahí se perdió la batalla. Víctor, ¿esta foto fue tomada cuándo? Hace como 1 o 2 meses atrás, más o menos. O sea, es reciente. No, sí, eso es reciente. Ojalá, Antes había un peladero. ojalá a las autoridades, ¿verdad?, de aquellos sectores puedan Al interior de cuando se ataca, cuando se entra al desembarco de Pisagua, van a la aguada de Dolores. Entonces se encuentran con la sorpresa que encontraron agua, encontraron alimento, porque los peruanos y bolivianos arrancaron, al tiro se desaparecieron de ahí, pero no destruyeron nada, se les olvidó destruir todo, porque tú tenés, cuando vayas a una guerra y estás viendo que te vienen acosando las tropas, tú le hacías una tierra arrasada, todo lo que se pueda usar, todo lo que es combustible, comida, todo eso, tú lo despedazás. Se elimina todo eso, evitando que el enemigo que viene detrás tuyo o que está de frente no lo use en contra tuya. Bueno, estamos en este Atacama en el tiempo. Millón de gracias a usted que se viene reincorporando a nuestro programa. Estamos junto a Víctor Nieva conversando acerca de hechos, personajes, ¿verdad?, y territorios en la Guerra del Pacífico. Queremos agradecerle a Mall Plaza Real, más cerca de ti, un lugar realmente espectacular, para que usted conozca, usted que viene desde otros puntos de nuestro Chile, llegue hasta ahí, frente a Plaza Arturo Prats, ¿verdad?, en calle Colipí, entre Los Carreras y O'Higgins. También queremos agradecerle en atacama.com, facilitadores de negocios y acuerdos. Claro, usted viene a lo mejor a Copiapó, a la capital regional, y quiere una reunión de negocio, ¿verdad?, y no tiene dónde juntarse con los colegas, con los profesionales. Recurra ahí, en atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios, ¿ok?, frente al Instituto Comercial de nuestra ciudad. Víctor, bueno, hay un libro que relata la anónima batalla del servicio secreto chileno en la Guerra del Pacífico. Guillermo Parvex, que es el que escribió este libro, aborda una nueva investigación histórica, dice. Servicio secreto chileno en la Guerra del Pacífico. Será presentado, o fue presentado, mejor dicho, en la Feria Internacional del Libro, FILTA. Esto fue el año pasado, el 4 de noviembre. Fíjate que, Víctor, este libro aborda temas como lo que estamos abordando, es decir, la participación no solamente de las mujeres, sino que también de los varones, que por una u otra cosa se hicieron espías, digamos, por una mera casualidad, como nos hablaba. Claro. El director que usa la ayuda a memoria, dos espías que eran ingleses, eran directores del salitre en el Perú y en Chile. Y en el Perú él tenía mayor facilidad para transportar la información hacia Chile. Incluso espías chilenos le pararon la venta de un acorazado a Francia, que no se lo pasaran al Perú. El cielo y el solferino. Y a Turquía el Selpi. Y a Estados Unidos el Topeka. Venían eso, y allá ellos
usaron su influencia y no les llegaron esas naves acorazadas hacia el Perú, porque se la incautaron. Lo mismo que Argentina cuando intentó entrar porque los tres países siempre han estado coludidos, eso es obvio, incluso ahora último, cuando hubo la guerra de las Malvinas, el Perú le pasó naves a la Argentina para ir a atacar a las Malvinas. Entonces, esos tres países siempre nos han tenido fobia toda la vida. Si por ello nosotros nos echaran al mar, lo harían, pero no lo pueden hacer, que no tienen cómo. Entonces, cuando se traen al Blanco Encalada, los trajeron así medio, o sea, lo armaron, lo artillaron, todo lo demás, y le faltaron algunos detalles, pero como la guerra era prematura, se los trajeron. Cuando lo ven pasar por el Atlántico, porque entró por el Atlántico, el Magallanes y para acá, se dieron cuenta que no era mejor echarse para atrás. ¿Cómo llega el Blanco Encalada a la rada de Caldera? El Blanco Encalada llega a Valparaíso, pero a Caldera llega en 1851, fue la revolución. 1891. Llega en la revolución. Claro. Ahí llega aquí a Caldera a abastecerse, de ahí a seguir. Pero una torpedera ahí, aquí en América Latina se usó por primera vez un torpedo. Sí. Y ese hunde al Blanco Encalada. Dice, según la historia, ¿no? Dice claro, que ese torpedo pegó justamente en el palo mayor del Blanco Encalada. Claro. Se hunde a la primera. Sí, era un torpedo de alta energía, se la pegaron cortita. Sí. Oye, y lo otro que se cuenta de que a la distancia que estaban, digamos, estos dos veleros, sobre todo el que lanza este torpedo, muchos dicen que fue suerte, porque a la distancia que estaba, solamente eso provocaría, ¿verdad?, el hundimiento del Blanco Encalada. Oye, que estaba muy lejos, y le pegó al palo mayor. Le pegan lo que se le podría llamar hoy en día, le pegan la Santa Bárbara. Tú le pegáis a cualquier buque en la Santa Bárbara, tenéis por seguro que lo hundí, porque ahí están todos los explosivos, las balas, las municiones, para los cañones, para las ametralladoras, todo relacionado con explosivos está ahí, se le llama Santa Bárbara. Entonces seguramente le pegó ahí donde está, más encima que explotó ahí, y como la mayoría usan carbón inglés, entonces se incendió, y ahí el metal no dio y para abajo con él. Bueno, la mayoría de la tripulación del Blanco Encalada está enterrado en el cementerio Laico en Caldera. Ahí hay un monumento de los que cayeron ahí. Son del Blanco Encalada. Muy testigos, ¿verdad?, de esa batalla. Lo lamentable... Y se cuenta una anécdota ahí, que el presidente Barros Luco se salva porque se agarró a la cola de una vaca. Sí. Entonces, como no sabía nadar, la vaca se lo lleva a la playa. Y salió en una playa que está ahí al lado del muelle. Claro, en la playa donde está actualmente el mecanizado. Por ahí sale. Sí. Porque ahí está estacionado. Que tenía la salida justo hacia el frente. Sí. Eso es lo que se dice que... Bueno, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué hace una vaca, digamos? Eso es alimentación fresca. Exacto. La alimentación fresca que llevan los buques. Llevan cabra, gallina, vaca, sí, para la leche, después la carneaban a comer carne. Sí. Bueno, aquí tenemos una fotografía de 1881 de Caldera. Esos puertos, esas, ¿cómo se llama? Esas fortificaciones, la hizo Torreblanca. Sí. Una la hizo en el norte y la otra la hizo en el sur, para evitar que el Huáscar en sus correrías no se metiera. Pero como el telégrafo funcionó y Grau sabía de que eso, lo que estaba en Caldera, nunca entró a Caldera. Botó un falucho y se metió para adentro, pero en un bote. En la noche lo metieron para adentro. Bueno, andaban buscando el cable. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa era la otra tarea, de romper el cable con que se comunicaban. Sí. Entonces, por eso que no el cable submarino. Entonces, han habido un montón de cosas que... Sí, y ese cable submarino era un acierto, ¿verdad? Y una novedad para esos años.
Sí, pues, si Y se sobre usa todo el telégrafo con el Morse. claro, con las comunicaciones. Bueno, nos quedó algunas cosas, pero ya las vamos a tratar más adelante. Un millón de gracias por el haber formado parte, ¿verdad?, de este programa. Si usted tiene cosas que aportar, ¿verdad?, o tiene algunas inquietudes que nosotros podamos integrar en estos programas, hágalo, ¿verdad? Ahí están los correos de nuestro diario, Chañarcillo TV, es el programa a través de YouTube, pero usted puede escribirnos también y solicitar, digamos, o aportarnos algunos antecedentes. Víctor, un millón de gracias pues, en este vaivén, ¿verdad?, de lo que sucedió. Claro, y cosas que sucedieron. La guerra se gana también con espías, y son más peligrosos que las batallas, porque Correcto. están metidos, corren el riesgo, sí, que si los atrapan, los fusilan. Sí. Eso, porque son espías, y más encima que no llevan, al no llevar el uniforme, simplemente lo colocan en un paredón, lo machucan primero para saber qué información tiene, todo ese tipo de cosas. Por eso tienen que andar escondidos, ocultos, vestidos de civil, como muchos de los chilenos que fueron, cuando detuvieron a la venta de los acorazados, eran civiles comunes y corrientes que se paseaban por Lima buscando información. En las cantinas muchos soldados se van a gloriar de lo que tenían, de lo que hacían, y habían otros que estaban escuchando eso y iban a averiguar si era verdad lo que el soldado estaba hablando. Un ejemplo de eso fue cuando un mayor de ejército se pone a hablar en una cantina cosas que no debe, que iban a salir rápido de Inglaterra, y habían espías de ahí de la Scotland Yard ahí escuchando al mayor, y ahí donde Pinochet lo atrapa, por causa de que abrió el tarro. Entonces, siempre nos falta alguien que escucha. Claro, siempre hay alguien que escuche. Bueno, junto a Mall Plaza Real y también, por supuesto, a nuestros amigos que de una u otra forma nos siguen a través de este programa, un millón de gracias. También en atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios. A ellos, por supuesto, un millón de gracias. Víctor, una vez más, gracias por este viaje histórico entre espías, ¿verdad? Entre hechos no muy conocidos. Romances. Entre romances. Los romances de espías que nunca existieron. Parte de la historia. Parte de la historia. Bueno, y la historia está ensalzada con muchas cosas, le agregan algo, le sacan algo y así. Y está, digamos, hecha de realidades y también de cosas. Incluso hay una parte aquí que hablan de Barros Arana, Vicuña Maquena. Vicuña Maquena nunca conoció esto, nunca supo. Él sabía de los prisioneros que llegan para allá, de allá sacaron la historia, pero nunca anduvieron por acá, nunca estuvieron. Pero la historia en sí esa es la esencia. Esa es la esencia de la historia. Sí. Bueno, junto a Benjamín, nuestro camarógrafo, fotógrafo, ¿verdad?, y editor, junto también a la dirección de este medio, don Héctor Navea y quien les habla, un millón de gracias. Le vamos a invitar para nuestro próximo programa, si Dios así lo permite. Por nuestra parte, gracias y será hasta entonces. Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado